5 salmos que destruirán todos los demonios de tu casa. ¿Alguna vez te ha pasado que entras a tu propia casa y en lugar de sentir paz, sientes una pesadez inexplicable? Llegas del trabajo o de la escuela y de la nada, sin una razón lógica, empieza una discusión con tu pareja. Tus hijos se muestran inexplicablemente rebeldes o una extraña sensación de ansiedad te roba el sueño por las noches. Déjame decirte algo mirándote a los ojos. Eso que estás sintiendo no es solo cansancio acumulado, ni tampoco es un simple problema de carácter. Lo que estás experimentando es una batalla en el plano invisible. Tu casa, el lugar que Dios diseñó para ser tu refugio de paz, se ha convertido en un territorio bajo disputa espiritual. El gran error que cometemos muchos cristianos es creer que el enemigo solo ataca en la calle o en los grandes escenarios. No, amigo, hermana. El enemigo busca infiltrarse en lo más sagrado que tienes, tu hogar, y lo hace de forma silenciosa, aprovechándose de algo que a veces permitimos sin darnos cuenta, nuestro propio silencio. La palabra de Dios nos da una advertencia muy clara en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 27, cuando nos dice de manera contundente: «Ni deis lugar al diablo». Piénsalo por un momento. Darle lugar significa abrirle una rendija, tolerar una mala atmósfera, quedarnos callados cuando deberíamos estar levantando una defensa. Cuando en una casa se deja de hablar la palabra, cuando dejamos que el televisor o las redes sociales suenen más fuerte que nuestra oración, le estamos cediendo el control de la atmósfera al caos. Pero hoy, en este video de tu canal Logos, hemos venido a decirte que esa opresión se termina ahora mismo. Estás a punto de descubrir cómo activar las armas espirituales más poderosas para limpiar tu casa y levantar muros de fuego que el infierno no podrá cruzar. Hermanos, hay una realidad que debemos entender de inmediato. El mundo espiritual detesta el vacío. Donde no hay luz, la oscuridad se acomoda. Donde no se escucha una voz de fe, el susurro del enemigo empieza a gobernar. Tu casa jamás será un terreno neutral. O está consagrada al Señor y llena de su espíritu, o se convierte en un territorio vulnerable para las fuerzas del mal. A veces nos preocupamos muchísimo por limpiar nuestra casa de forma física. Barremos, sacudimos, decoramos la sala y queremos que todo se vea impecable para las visitas. Pero yo te pregunto hoy, ¿cuánto tiempo le dedicas a limpiar tu casa espiritualmente? ¿Has consagrado cada habitación? ¿Huelen tus pasillos a oración o están cargados de frustración y quejas? Jesús mismo nos enseñó dónde empieza la verdadera protección y la intimidad con el Padre. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 6, Él nos dejó una instrucción que es una llave maestra. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Escucha bien lo que el Señor te está diciendo. Tu hogar fue diseñado por Dios para albergar altares. Tu habitación, tu sala, incluso tu cocina, no son solo espacios de concreto y madera, son lugares donde el cielo puede manifestarse en la tierra. Cuando Jesús te dice cierra la puerta, no solo te está pidiendo privacidad física, te está ordenando que cierres la puerta espiritual al ruido del mundo, al caos del día, al estrés económico y a las influencias externas que intentan contaminar tu paz. El enemigo sabe perfectamente que un matrimonio que se toma de las manos en la sala para orar es un matrimonio blindado. Sabe que un padre o una madre que camina por los cuartos, declarando la palabra, levanta murallas invisibles que el infierno no puede traspasar. Por eso, su estrategia principal es distraerte. Usa los pequeños problemas diarios, los malentendidos o el cansancio extremo para que dejes de orar, porque él sabe que mientras tú discutes, no profetizas, mientras te quejas, no edificas, y mientras tú callas, él avanza. Pero hoy es el día de romper ese ciclo. Es el momento de ponerte de pie en medio de tu hogar, mirar tus paredes y determinar que tu casa ya no será un campo de opresión, sino un santuario vivo para la gloria del Dios Altísimo.
Ahora que tus ojos han sido abiertos y que entiendes que tu casa es un altar, es el momento de tomar el material más poderoso del universo para empezar a construir tus muros de defensa, la mismísima palabra de Dios. Y entre todos los pasajes que el Señor nos ha dejado como escudo y declaración de guerra, hay uno que permanece como un baluarte impenetrable. Estoy hablando del Salmo 91. Estoy seguro de que has visto este salmo en muchas partes. Es muy común entrar a una casa y ver una Biblia hermosa abierta en la sala, apuntando justamente a estas páginas. Pero déjame decirte una verdad con mucho amor y total franqueza. Una Biblia abierta sobre una mesa no tiene el poder de cambiar la atmósfera de tu hogar si solo la usas como un amuleto o un adorno. El enemigo no le teme al papel ni a la tinta. El enemigo tiembla cuando esa palabra se mete en tu corazón y sale disparada por tu boca con fe activa. Vamos a activar hoy el tercer versículo clave de nuestro mensaje, que se encuentra en el Salmo 91, versículos 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Detente un segundo a desmenuzar esto conmigo. La Escritura dice, el que habita, no dice el que visita de vez en cuando. No se trata de buscar a Dios solo los domingos en la iglesia o correr a Él únicamente cuando la tormenta ya está destruyendo tu matrimonio. Habitar significa establecer tu dirección permanente allí. Significa que decides vivir bajo su cobertura los 7 días de la semana. Y mira cómo continúa el versículo 2. Diré yo a Jehová, ahí está el secreto. Este salmo no es solo para guardarlo en la mente, es para hablarlo. El poder en el mundo espiritual se desata cuando abres tu boca y tus paredes escuchan con autoridad. Señor, tú eres el castillo de mi familia, tú eres el refugio de mis hijos y en ti confiamos. Te bendigo hoy a que hagas de esto tu primera rutina de victoria. Declara este salmo cada mañana en los pasillos de tu casa. Que sea lo primero que escuche el ambiente antes de que comience el día. Cuando sientas que la atmósfera se quiere poner densa, pesada o llena de temor, ponte de pie en el centro de tu hogar y proclama que la sombra del Omnipotente está cubriendo tu techo. Cuando hablas la palabra desde la identidad de un hijo de Dios, estás cerrando cada grieta invisible por donde el caos pretendía entrar. Estás recordándole al mundo espiritual que esa propiedad ya tiene dueño y que allí no gobierna el temor, sino el Rey de Reyes. Cuando empiezas a declarar el Salmo 91 con fe, algo glorioso sucede. Tu casa comienza a ser sellada espiritualmente. Es como si una mano invisible pintara una línea que el mal no puede cruzar. Pero ese es solo el primer muro de contención. Ahora ha llegado el momento de dar un paso al frente, de armarte y vestir cada rincón de tu hogar con una autoridad activa, sólida y ofensiva. Dios no te llamó a esconderte debajo de la cama, a esperar que el enemigo deje de atacar. Dios te llamó a vestirte como un guerrero. Vamos a activar nuestra cuarta palabra clave, una orden directa del cielo que se encuentra en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Presta mucha atención a esto. La Biblia dice, las acechanzas. El enemigo es astuto. Él rara vez va a entrar a tu casa haciendo un estruendo terrible o presentándose de forma obvia. No, él prefiere disfrazarse de cosas cotidianas. Se camufla en el cansancio extremo después de un largo día de trabajo, en la apatía espiritual que te hace decir, hoy no tengo ganas de orar, o en esos pensamientos negativos que te susurran al oído que las cosas en tu familia nunca van a cambiar. Esas son las verdaderas acechanzas, las infiltraciones lentas que buscan robarte el desánimo, la duda y la división. Por eso, la orden es clara. Tienes que vestirte cada día. No te vistes una sola vez a la semana cuando vas al templo. Te vistes cada mañana al despertar. Así como no sales a la calle sin ropa, tampoco deberías permitir que tu hogar comience el día sin su cobertura celestial. ¿Y qué significa, en la práctica, declarar esta palabra sobre tu casa?
Significa que mientras preparas el desayuno, mientras tus hijos se alistan para ir a la escuela, tú estás barriendo el ambiente con tu voz. Significa decretar con fe: hoy visto a mi familia con la armadura de Dios, cubro la mente de mis hijos con el casco de la salvación, protejo nuestro corazón con la coraza de justicia, ceñimos nuestras conversaciones con la verdad, y levantamos el escudo de la fe para apagar todo dardo de fuego. Imagina el poder de un hogar que vive bajo este diseño. El enemigo busca la grieta, busca el área desprotegida para lanzar su mentira. Si falta la palabra, ahí susurra. Si falta la verdad, ahí siembra confusión. Pero cuando tú te levantas con la autoridad de Cristo y declaras Efesios 6:11 sobre tus seres queridos, el infierno entero reconoce esa voz. No están escuchando a un ser humano indefenso, están escuchando a un hijo del Altísimo que ha decidido no ceder ni un solo centímetro de su territorio. Una vez que tu casa está revestida con la armadura del Señor, la atmósfera espiritual comienza a cambiar de manera radical. Sin embargo, debemos ser vigilantes porque el enemigo es persistente y buscará colarse por las rendijas más sutiles de nuestra mente y de nuestras emociones. Y déjame decirte cuál es su herramienta favorita para desestabilizar un hogar: el miedo. El miedo no siempre entra con un gran estruendo. A menudo se infiltra como un susurro silencioso. Se disfraza de una preocupación constante por el futuro económico, de una ansiedad asfixiante por la salud de tus hijos, o de un presentimiento oscuro que te dice que algo malo está a punto de suceder. El miedo es un inquilino tóxico. Si no lo confrontas, se normaliza, y lo que normalizas en tu casa termina cobrando fuerza y gobernando tu ambiente. Pero hoy vamos a desatar la palabra que destruye esa fortaleza. Escucha bien lo que el Espíritu Santo nos dejó registrado en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, nuestro quinto pasaje clave. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiero que lo escuches con claridad. El temor no es simplemente un sentimiento inocente o una reacción natural de tu cuerpo. La Biblia lo define como un espíritu que no proviene de Dios, y como fuerza espiritual contraria, no se le suplica que se vaya, ni se intenta razonar con él. Se le confronta con la autoridad del nombre de Jesús. Si el miedo ha querido gobernar tus noches, si la ansiedad ha estado presente en las conversaciones con tu pareja, o si notas que tus hijos están absorbiendo una tensión que los paraliza, hoy es el día de poner un límite. Levántate en fe, pon tu mano sobre tu pecho y camina por las habitaciones de tu hogar declarando en voz alta: en esta casa el miedo es ilegal. Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Decretamos que sobre este techo reina el poder del Espíritu Santo, el amor perfecto que echa fuera todo temor, y el dominio propio para mantener nuestra mente enfocada en las promesas del cielo. No intentes vencer el miedo con lógica humana. El miedo se vence con la palabra hablada. Tienes que sustituir la mentira del enemigo por la verdad del Padre. Cuando haces de la segunda carta a Timoteo 1:7 un escudo en la puerta de entrada de tu hogar, la atmósfera se vuelve intolerable para las tinieblas. Los pensamientos de derrota se disipan, el insomnio se rompe y tu familia recupera el centro de su paz. Recuerda, tú no eres una víctima de las circunstancias, eres un portador de la luz de Cristo, y donde el Espíritu del Señor habita, ahí hay absoluta libertad. Hasta este momento, hemos blindado nuestra casa con la cobertura del Salmo 91, hemos vestido a nuestra familia con la armadura celestial y hemos expulsado al espíritu de temor con el poder de la verdad. Pero déjame decirte algo que va a revolucionar tu forma de pelear. Dios no solo te llamó a resistir los ataques, Él te llamó a ejercer dominio. No basta con quedarte detrás del muro esperando que el enemigo se canse de golpear. Tienes que entender la posición de gobierno que se te ha entregado. Muchos cristianos viven como si estuvieran desarmados, suplicándole al enemigo que los deje en paz o esperando con miedo a ver cuál será el próximo golpe del adversario. Tienen la autoridad, pero no la usan. Tienen las llaves del reino, pero mantienen las puertas cerradas.
El Señor Jesús fue contundente cuando nos entregó nuestra posición legal en la tierra. Él nos dijo con total claridad: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Escucha bien el tiempo del verbo. Él no dijo: «Algún día les daré poder», o «si se portan bien, tal vez los defenderé». Él dijo: «Ya se lo di». Eso significa que hoy, en este preciso instante, mientras me escuchas en la sala, en tu habitación o en tu auto, tú tienes la autoridad legal del cielo para determinar qué se tolera y qué se rechaza dentro de los muros de tu hogar. Pero la autoridad espiritual tiene una ley inquebrantable. No se activa por pensamientos, se activa por la palabra hablada. El enemigo no se va de tu casa porque te vea preocupado o porque pienses en un versículo. Él tiene que escuchar la voz de un hijo de Dios que sabe quién es. Cuando te pones de pie en medio de tu sala y dices con firmeza: «En el nombre de Jesús, todo veneno espiritual, toda división y toda sombra contraria se va ahora mismo de mi propiedad», no estás repitiendo una frase bonita. Estás haciendo valer un decreto del reino de los cielos. Las serpientes y los escorpiones de los que hablaba Jesús representan todo lo venenoso, lo engañoso, lo que ataca desde lo oculto. Representan los rencores del pasado que siguen sangrando en silencio, las palabras hirientes que se dijeron hace años y que aún contaminan el ambiente, o esos ciclos de angustia que parecen repetirse de generación en generación. Todo eso es veneno del infierno. Pero hoy el Señor te despierta y te dice: «Pisa sobre eso, tienes el poder. No le pidas permiso al enemigo para echarlo fuera. Haz valer la victoria de la cruz y limpia tu atmósfera hoy mismo». Cuando entiendes la autoridad que tienes para pisar el veneno del enemigo, la atmósfera de tu casa da un giro de 180 grados. Pero ahora es momento de establecer el escudo final, el decreto legal que no solo detiene los ataques, sino que los anula por completo antes de que toquen tu puerta. Es la sentencia del cielo que nos asegura que cualquier plan estructurado en lo oculto contra nuestra familia nacerá muerto. La palabra del Señor es una promesa eterna que nos garantiza que el enemigo puede planear, puede diseñar estrategias y puede armar complots en las tinieblas, pero el resultado final ya fue firmado por Dios. No tendrán éxito. La Escritura nos dice de manera contundente: «Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio». Presta mucha atención, porque este decreto celestial tiene una condición que a muchos se nos pasa por alto. La Biblia no dice que las armas no van a ser forjadas. El enemigo va a intentar atacar, va a intentar lanzar sus dardos de enfermedad, de escasez económica o de pleitos matrimoniales. Lo que la promesa nos asegura es que no van a prosperar. No van a lograr el objetivo para el cual fueron diseñadas. Pero mira el secreto que activa esta ley espiritual: «Y condenarás toda lengua». ¿Quién tiene que hacerlo? Tú. Dios te está diciendo que tú tienes la responsabilidad de responderle al mundo espiritual. La protección no es automática, requiere que dejes el silencio y uses tu boca como un tribunal del reino. ¿Cuántas veces se han lanzado palabras de maldición, críticas, chismes o juicios en contra de tu casa? A veces, personas desde afuera, o incluso pensamientos de duda en tu propia mente, intentan dictar el futuro de tus hijos diciendo que van a fracasar, o que tu matrimonio va a terminar en divorcio como el de tus padres. Esas son lenguas que se levantan en juicio. Si te quedas callado, esas palabras flotan en la atmósfera y encuentran una puerta abierta. Pero cuando te levantas y declaras: «Cancelo, anulo y condeno toda palabra de derrota sobre mi hogar en el nombre de Jesús», estás dibujando una línea de fuego que el infierno no puede cruzar. Haz de esto tu escudo diario. Toca el marco de la puerta de tu casa, mira las habitaciones de tus hijos y afirma con total certeza: «Esta casa es la herencia de los siervos de Jehová. Aquí no prospera la enfermedad, aquí no prospera la división, aquí no tiene poder la ruina». Lo que el enemigo planeó en lo oculto, el Señor lo deshace hoy con su poder. No necesitas saber exactamente qué está tramando el adversario, solo necesitas saber lo que Dios ya determinó.
Y él dijo con absoluta certeza: ninguna arma tendrá éxito contra ti. Mis hermanos, cuando activamos la autoridad de la palabra, cuando cancelamos los decretos del enemigo y blindamos nuestros muros, algo poderoso y glorioso comienza a sacudir la atmósfera de nuestra casa. Las cadenas se rompen, la pesadez huye y por fin se respira esa paz que tanto le habíamos pedido al Señor. Pero déjame advertirte algo con el corazón en la mano. Este es el punto exacto donde muchos creyentes bajan la guardia, y es aquí donde necesitamos la mayor sabiduría espiritual. No basta con experimentar un momento de liberación o tener una noche de oración ferviente donde el ambiente se limpia. La verdadera victoria en el reino de Dios no se trata de encender una chispa un día y olvidarnos de ella el resto de la semana. Lo que ha sido consagrado al Señor necesita ser alimentado continuamente. El secreto no está en cómo empiezas la batalla, sino en cómo mantienes encendida la atmósfera de tu hogar día tras día. El Señor nos dejó un principio eterno de mantenimiento espiritual en el libro de Levítico, capítulo 6, versículo 13, con un mandato directo y sin rodeos: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. En el antiguo tabernáculo, los sacerdotes tenían la tarea obligatoria de cuidar que las brasas del altar nunca, bajo ninguna circunstancia, se extinguieran. Tenían que remover las cenizas y colocar madera nueva cada mañana y cada noche. Hoy en día, bajo la gracia de Cristo, ya no tenemos altares de piedra ni sacrificios de animales. Pero escucha bien lo que el Espíritu Santo te está revelando hoy. Tu hogar es ahora ese altar. Tu sala, tu cocina, los cuartos de tus hijos son territorio sagrado, y la responsabilidad de mantener ese fuego ardiendo es completamente tuya. ¿Por qué crees que muchas personas experimentan temporadas de gran paz en su familia, pero a las pocas semanas sienten que todo vuelve a enfriarse? ¿Por qué regresan las discusiones, el desánimo o el insomnio? No es porque Dios se haya retirado de tu casa, ni porque sus promesas hayan caducado. Es simplemente porque se descuidó el altar. Se dejó de alimentar la atmósfera. Dejamos que la queja, la televisión, el afán diario o el chisme ocuparan el lugar que le pertenecía a la adoración y a la palabra. El fuego espiritual, al igual que el fuego natural, necesita combustible, y ese combustible se llama oración constante, alabanza en voz alta y obediencia diaria. No necesitas armar un servicio religioso de 3 horas en tu casa todos los días. Se trata de intencionalidad. Se trata de que mientras lavas los trastes o te alistas para salir, de tu boca salga un canto de agradecimiento. Se trata de leer un versículo con tu familia antes de dormir y de vigilar con celo lo que permites que entre por tus puertas. Decide hoy que tu hogar no será un altar apagado. Determina que en tu casa la presencia de Dios no estará de visita, sino que hará de tu dirección su morada permanente. Querida familia de Logos, si queremos que ese fuego en el altar permanezca encendido, tenemos que identificar una de las estrategias más sutiles y peligrosas que el enemigo utiliza para recuperar el terreno que ya había perdido en nuestros hogares: el silencio. Sí, el silencio espiritual. Satanás no le tiene miedo a una Biblia cerrada guardada en un cajón, y tampoco le teme a un cristiano que conoce muchos versículos de memoria, pero que jamás los pronuncia. El enemigo le teme, con todo su ser, a una boca abierta que declara la verdad de Dios con fe. El adversario hará todo lo posible por mantenerte callado. Te hará sentir cansado al llegar a casa. Te pondrá excusas en la mente diciéndote que es una exageración orar en voz alta por las habitaciones, o te sembrará vergüenza para que no declares promesas frente a tus hijos o tu pareja. Pero quiero que entiendas un principio del reino. Cada vez que tú abres la boca para proclamar la palabra escrita, ocurre un terremoto en el mundo invisible. El silencio en el hogar le da espacio al enemigo para que susurre sus mentiras, pero la palabra hablada desata el orden celestial. Nuestro Maestro Jesús nos mostró el patrón perfecto de cómo se gobierna una atmósfera en medio de la crisis. El Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 39, nos relata un momento en el que una tormenta violenta amenazaba con hundir la barca donde viajaba con sus discípulos.
La Escritura dice, y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar, «Calla, enmudece», y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Observa con detenimiento este pasaje. Jesús no se quedó en silencio deseando que la tormenta pasara. Él no se puso a meditar pensamientos positivos ni a quejarse con los discípulos por el clima. Él se levantó, tomó una postura de autoridad, abrió la boca y le dio una orden directa al caos. «Calla, enmudece». Y el viento y el mar no tuvieron más opción que alinearse y obedecer. Tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, y por la sangre de Cristo se te ha otorgado el derecho legal de gobernar la atmósfera de tu propiedad. Cuando la tensión intente levantarse en tu cocina, cuando veas que el desánimo quiere hundir a tu familia, o cuando la enfermedad pretenda instalarse en el cuerpo de tus hijos, no te quedes callado. No conviertas tu casa en un territorio sin voz. Levántate con la misma autoridad de tu Salvador y dile a ese ambiente, «Silencio, en este hogar gobierna la paz de Cristo. Calla todo espíritu de división. Enmudece toda mentira de escasez. Tu voz, alineada con las Escrituras, es una espada afilada. No esperes a que la tormenta destruya tu paz para empezar a hablar. Siembra la palabra hoy mismo, rompe el silencio y haz que el infierno retroceda ante el eco de la voz de Dios en tu boca. Hermanos, cuando tu voz rompe el silencio y la palabra comienza a llenar el ambiente, el enemigo empieza a perder su fuerza de inmediato. Sin embargo, como el adversario es persistente, cuando ve que ya no puede entrar por la puerta principal porque te encuentra firme y declarando fe, intentará buscar grietas más sutiles y pequeñas. Intentará filtrarse por rendijas invisibles que muchas veces permitimos dentro de nuestras propias casas a través de objetos, hábitos o actitudes que parecen inofensivas, pero que contradicen el espíritu de lo que estamos proclamando. Hay una ley espiritual que no podemos ignorar. No podemos pedirle a Dios que bendiga nuestra casa en la mañana si toleramos cosas que desagradan su presencia por la tarde. No podemos orar por pureza y paz en las habitaciones, mientras consumimos contenido que glorifica la oscuridad, la violencia o la inmoralidad en las pantallas de nuestros televisores y teléfonos. Lo que toleras en tu espacio físico le da un derecho legal al enemigo para operar en lo invisible. La palabra de Dios nos muestra un ejemplo impactante de esto en el libro de Josué, capítulo 7. El pueblo de Israel venía de una victoria espectacular en Jericó. Eran invencibles porque la presencia del Señor iba con ellos. Pero cuando fueron a pelear contra una ciudad mucho más pequeña llamada Jai, sufrieron una derrota humillante. El pueblo no entendía qué había pasado, hasta que el Señor le reveló a Josué que un hombre llamado Acán había tomado objetos que estaban bajo maldición y los había escondido debajo de su tienda, en medio de su hogar. Aunque era una sola tienda entre miles, esa desobediencia contaminó la atmósfera de todo el campamento y les robó la victoria. Esta historia no está en la Biblia para llenarnos de miedo, sino para abrirnos los ojos del entendimiento. Todo lo que justificas o escondes por apego emocional o por costumbre puede ser la rendija que está robando la paz de tus hijos o la bendición de tus finanzas. Hoy, el Espíritu Santo te está haciendo un llamado a examinar el terreno con discernimiento espiritual. Pídele al Señor que te muestre si hay cosas en tu casa que no deben estar allí. Puede tratarse de imágenes o símbolos que contradicen la verdad del Evangelio, de música que abre puertas a la tristeza y al pecado, o incluso de recuerdos y objetos que te atan a relaciones rotas del pasado que no has terminado de entregarle a Dios. La carta a los Efesios nos deja una estrategia de defensa infalible. No deis lugar al diablo. No le des un estante en tu sala. No le prestes la pantalla de tu televisión. No le des espacio en tus conversaciones. Limpia tu entorno. Saca lo que no edifica y prepara tu casa para que sea un territorio exclusivo de la gloria de Dios. Una vez que hemos limpiado nuestra casa de lo visible y hemos cerrado esas rendijas por donde el enemigo pretendía infiltrarse, entramos en una etapa de alta responsabilidad, convertirnos en los guardianes absolutos de lo que sale de nuestra boca en el día a día.
Porque, mi querido hermano, de nada sirve que saquemos los objetos contaminados o que oremos con fervor por la mañana si, durante el resto del día, nuestras conversaciones cotidianas están entregadas a la queja, la crítica, el insulto o la desesperanza. Hay un principio eterno que la Biblia establece con una claridad que estremece en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Piénsalo por un momento. Tus palabras no se las lleva el viento. Tus palabras son ladrillos invisibles con los que estás construyendo o derribando el futuro de tu familia. Lo que tú confiesas en los pasillos de tu casa tiene un aroma espiritual. Cuando hablas desde la frustración, la atmósfera de tu sala se llena de ansiedad. Cuando le gritas a tus hijos palabras de juicio o les dices que no sirven para nada, estás sembrando semillas de muerte que el enemigo usará para levantar fortalezas en sus mentes. Pero cuando alineas tu lenguaje con la verdad de las Escrituras, tu boca se convierte en una fuente de vida y sanidad. Dios no nos dio la capacidad de hablar para murmurar de los problemas ni para profetizar el fracaso de nuestra economía. Nos dio la lengua para bendecir, para edificar y para invocar el diseño del cielo sobre nuestra realidad presente. Jesús nos enseñó que Dios escucha nuestras oraciones, pero el mundo espiritual también escucha y reacciona a nuestras conversaciones diarias. No podemos mantener el fuego del altar encendido si intentamos apagarlo constantemente con comentarios de incredulidad. Es tiempo de redimir el lenguaje en tu hogar. Si en el pasado fuiste descuidado con lo que decías, hoy puedes pedir perdón al Señor y comenzar de nuevo. Cambia el rumbo de tu casa cambiando tus confesiones. Aunque las circunstancias se vean difíciles, no repitas lo que ves con los ojos físicos. Proclama lo que Dios ya prometió en su palabra. Habla palabras de fe sobre tu matrimonio. Bendice el futuro de tus hijos, aunque hoy muestren rebeldía, y declara provisión sobre tus manos. Cuando tú te atreves a hablar diferente, la atmósfera de tu casa se ve obligada a cambiar. Cuando tus palabras diarias se alinean con la fe y tu boca se convierte en una fuente de vida, dejas de ser un creyente que solo reacciona a los problemas y te transformas en un arquitecto de bendición para tu descendencia. La verdadera protección espiritual sobre tu hogar no se limita a cuidar las paredes para el día de hoy. Se trata de edificar un legado que se extienda en el tiempo, alcanzando a tus hijos, a tus nietos y a las generaciones que vendrán después de ti. La Biblia nos revela un diseño hermoso sobre la herencia que dejamos cuando decidimos honrar al Señor en nuestro entorno. En el Salmo 103, versículos 17 y 18, encontramos una promesa que debe llenar de esperanza el corazón de cada padre y madre que nos escucha hoy. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto. ¡Qué palabra tan poderosa! Dios te está asegurando que tu fidelidad, tus oraciones secretas y las declaraciones que haces en la intimidad de tu hogar no se van a perder en el aire. Tienen un impacto generacional. Cada vez que tú caminas por los cuartos de tus hijos mientras duermen y declaras en voz alta, «Mis hijos pertenecen al Señor, ellos servirán al Dios vivo, y ninguna trampa del enemigo los apartará de su propósito». Estás pintando una cobertura espiritual que los va a custodiar a donde quiera que vayan. Muchos padres se desgastan pidiendo por sus hijos, pero en el día a día siguen expresando temor o profetizando fracaso sobre ellos. Dicen cosas como, «Este muchacho nunca va a cambiar», o «Me da miedo que caiga en los mismos vicios que su padre». Escúchame bien, el enemigo toma ventaja de esas palabras sin dirección. Rompe ese molde hoy mismo. Aunque en lo natural veas confusión o desvío, la palabra no depende de la conducta presente de tus hijos, sino de la fidelidad eterna del Dios que hizo la promesa. No te limites a desearles una buena vida o a esforzarte por dejarles herencias materiales.
El mayor patrimonio que puedes entregarle a tu descendencia es una atmósfera limpia, un hogar donde el nombre de Jesús fue exaltado por encima de cualquier crisis y una cultura de fe donde aprendieron a ver a sus padres pelear de rodillas y vencer de pie. Desata las promesas escritas sobre tu almohada, sobre la mesa del comedor y sobre cada rincón, porque lo que siembras hoy en el Espíritu se convertirá en la muralla que protegerá a tus hijos mañana. Cuando las promesas de Dios ya no solo salen de tu boca, sino que se convierten en el lenguaje natural de tus hijos, tu hogar experimenta un quiebre sobrenatural. La atmósfera de tu casa deja de depender de que tú estés presente para sostenerla. Se transforma en un eco continuo de fe que traspasa las barreras del tiempo. Porque la meta final de limpiar tu casa y mantener encendido el altar no es solo que tus hijos estén cubiertos por tu fe, sino entrenarlos para que ellos mismos sepan levantar su espada. Dios te llamó a formar guerreros, no espectadores. El enemigo no le teme a un niño que tiene una religión heredada o una creencia vaga. El infierno tiembla cuando ve a un niño que sabe usar la palabra, a una jovencita que responde al temor con un versículo de poder, o a un adolescente que sabe ponerse de rodillas en su habitación para reprender la ansiedad. El libro de Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, nos deja el manual perfecto de cómo se transfiere el fuego del altar. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Presta atención a la rutina que el Señor está diseñando aquí. No te está pidiendo que conviertas tu casa en un seminario teológico aburrido o que obligues a tus hijos a pasar horas en un rito religioso rígido. Te está pidiendo constancia, naturalidad e intencionalidad. Te está diciendo que la palabra debe ser la conversación de la mesa, el susurro antes de dormir y la declaración al comenzar el día. Enséñales cosas prácticas. En lugar de solo decirles que te vaya bien en la escuela, enséñales a declarar juntos en la puerta: el Señor es mi pastor y hoy nada me faltará. Su gracia me rodea como un escudo. Si tu hijo se despierta a mitad de la noche por causa de una pesadilla, no dejes que el miedo lo domine. Ve a su cama, tómalo de la mano y enséñale a usar su propia voz diciendo: en el nombre de Jesús, el temor se va de mi cuarto, porque Dios me dio espíritu de poder y amor. La enseñanza más poderosa no es la que dictas con palabras, es la que ellos ven modelada en tu vida. Tus hijos repetirán tus reacciones. Si te ven quejarte ante la crisis económica, ellos aprenderán a dudar. Pero si te ven adorar en medio de la escasez y declarar que Dios es tu proveedor, ellos absorberán una fe inquebrantable. El fuego del altar no se transmite por genética, se transmite por el ejemplo diario. Levanta una generación de flechas encendidas que sepan defender su herencia espiritual, porque una casa que entrena a sus hijos en la palabra es una fortaleza que el enemigo jamás podrá destruir. Mis amados de Logos, cuando logras que tus hijos y tu familia se unan en una sola voz de fe, la luz en tu hogar se vuelve resplandeciente. Pero debes recordar una verdad fundamental. Una casa que brilla con la gloria de Dios de inmediato se vuelve una amenaza para las tinieblas. El enemigo no se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo le arrebatas el territorio. Por eso, el apóstol Pedro nos dejó una advertencia que todo guardián del hogar debe llevar grabada en el alma: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Velar significa estar alerta. Significa tener los ojos del espíritu bien abiertos para detectar cuando tu casa está siendo blanco de un ataque, aunque en lo físico todo parezca marchar con normalidad. El enemigo es un estratega. Si ve que ya no puede meter una fortaleza de pecado obvio en tu familia, intentará desgastarte a través de la rutina. Buscará sembrar irritación repentina entre tú y tu pareja, desánimo en tus oraciones,
pesadez al despertar o una fatiga inexplicable que te haga decir: hoy no tengo fuerzas para declarar la palabra. No cometas el error de normalizar estas atmósferas diciendo que es solo un mal día o que todos estamos cansados. Cuando el ambiente de tu casa se ponga denso sin razón aparente, detente, usa tu discernimiento y date cuenta de que estás en medio de una batalla invisible. Y en una batalla, la victoria no pertenece a los que se emocionan solo al principio. Pertenece a los que perseveran en medio del silencio. El apóstol Pablo nos reveló el secreto para ver el fruto de nuestra guerra espiritual en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Escucha esto con el corazón. En el plano espiritual, cada oración, cada salmo declarado y cada día que decides mantener limpio tu hogar es una semilla, y toda semilla requiere tiempo, cuidado y constancia bajo la tierra antes de romper la superficie. El enemigo quiere que te desesperes, quiere que pienses que tus oraciones no están funcionando porque no ves un cambio drástico de la noche a la mañana. Te susurra que de nada sirve tanto esfuerzo si tus hijos siguen igual o si las finanzas no mejoran. Pero la fe verdadera no se mueve por lo que ve, sino por lo que sabe. Si sigues golpeando la roca con la palabra de Dios todos los días, esa fortaleza se va a quebrar. La constancia es el martillo del creyente. No desmayes, no bajes los brazos justo antes de tu cosecha. Si la atmósfera se pone difícil, dobla la adoración. Levanta la voz y sigue declarando que tu casa le pertenece al Señor, porque el Dios que te hizo la promesa es fiel y su respuesta viene en camino. Hemos recorrido un camino profundo, hermanos. Hoy has aprendido a identificar los ataques silenciosos del enemigo, descubriste el poder de romper el silencio y entendiste cómo usar tu voz como una espada para establecer murallas invisibles pero impenetrables alrededor de tu familia. Has entendido que la protección espiritual de tu hogar no es una emoción pasajera, es una decisión diaria que tomas con base en la autoridad legal que Cristo ya te otorgó. No puedo terminar este mensaje sin recordar las palabras de un hombre que, al igual que tú hoy, decidió tomar el gobierno espiritual de sus generaciones. Al final de sus días, el líder Josué se paró firme ante todo el pueblo y soltó un decreto eterno que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él no dijo, yo intentaré, ni dijo, a ver si mis hijos quieren. Él determinó con el corazón alineado al cielo que toda su descendencia caminaría bajo el diseño de Dios. Y ese es el mismo estandarte que tú estás levantando hoy. Tal vez vengas de una historia familiar difícil, donde solo se respiraba pleito, escasez, adicciones o abandono. Pero déjame decirte que Dios te ha elegido a ti para ser el primer eslabón de una cadena completamente nueva. Tú eres quien inicia un nuevo linaje de bendición sobre la tierra. Quiero felicitarte con todo el corazón por haber llegado hasta el final de este estudio. En un mundo donde la gente consume contenido vacío que destruye las mentes en segundos, tú elegiste apartar este tiempo para alimentar tu fe, para velar por tu alma y para edificar tu casa. Eso demuestra que no eres un cristiano del montón. Revela que tienes un hambre espiritual real y genuina. Hoy se cierra este video, pero en tu casa comienza una era de gloria. A partir de este momento, tus paredes ya no escucharán lamentos ni quejas. Escucharán alabanza, escucharán promesas y respirarán paz. Conviértete en el vigía del altar. No permitas que el fuego se apague jamás y mantén tu boca consagrada al Señor. Si este mensaje tocó tu espíritu, si sentiste la unción del Señor recordándote el valor de tu familia, comparte esta palabra con alguien que hoy esté librando una batalla en su hogar. Conviértete en un faro en medio de la tormenta. Suscríbete a este tu canal, Logos, si aún no lo has hecho, para que sigamos levantando trincheras de fe juntos. Ponte de pie ahí donde estás, mira tu casa y camina con la frente en alto.
ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ve con paso firme, habla con autoridad y que todo el mundo espiritual sepa que en tu hogar reina la luz admirable de Jesucristo. Que el Señor bendiga profundamente tu casa y a toda tu descendencia. Hasta la próxima.